Ya, jóvenes, estamos listos para comenzar la clase. Ya. Bueno, primero que todo, espero que estén bien con su familia y que no se estén estresando tanto en la casa y que cumplan las normas con el tema de la cuarentena y todo el asunto. Ya. Entonces, me llegaron algunos comentarios sobre la guía, ¿no es cierto? Esta guía en particular. Sí, todos la ven, ¿no es cierto? Esta guía que tenemos acá. Y la idea es que entendamos un poco esta parte de acá, la parte de las definiciones, como particularmente habíamos visto esta, ¿no es cierto? Que esa sí la alcanzamos a ver en clase, pero estas que están acá abajito no las alcanzamos a ver, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a estar un poco viendo bien el tema de la suma. La idea es que veamos el tema bien de la suma y la multiplicación y la división. Entonces, fíjense, que habíamos estado viendo las clases, las únicas clases que tuvimos antes de todo esto. Fuera de lo que era identificar lo que es un número racional, ¿no es cierto? ¿Qué números racionales teníamos? Teníamos, por ejemplo, los decimales, todo tipo de decimal, exceptuando los decimales infinitos, ¿no es cierto? Y teníamos las fracciones, ¿no es cierto? Habíamos dicho que todo número racional se escribe como fracción, ¿no es cierto? Donde A y B tienen que ser números enteros, ¿sí? Entonces, Ujú. habíamos visto eso de ahí y estuvimos trabajando con transformar algunas cosas de decimal a fracción, etcétera, y alcanzamos a sumar un poco lo que eran los números racionales, en especial solamente las fracciones. Bueno, aparte habíamos dicho que este numerito que está acá abajo nunca va a ser cero, no puede ser cero, porque si esto es cero, ¿no es cierto? No podríamos acá tener un número, ¿sí? La división con cero ahí, usted sabe ya que no existe. Entonces, veamos los ejemplos que habíamos visto sobre cómo sumar fracciones. Entonces, por ejemplo, consideremos 3 cuartos más 2 tercios. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa fracción que tenemos ahí? ¿Ya? Lo primero que habíamos visto es que podíamos verificar acá que el denominador es completamente distinto uno del otro. Por lo tanto, al ser distintos, no podemos llegar y sumar las fracciones. ¿Lo recuerdan eso, no es cierto? Sí. Ya. Sí. No puedo llegar y sumar. Por lo tanto, habíamos planteado dos opciones para poder resolver la fracción. Una opción es aplicar, ¿no es cierto?, lo que es la amplificación de fracciones para poder dejarlas con el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer acá? Fíjese que 4 y 3 no son múltiplos entre sí. ¿Por qué? Porque no tengo ningún número que multiplicado por 4 me dé 3, ni tampoco existe algún número que multiplicado por 3 me dé 4. Por lo tanto, se dice que estos dos son primos entre sí. ¿Sí? Esos dos que están ahí son primos entre sí, por lo tanto, no hay no hay uno que sea múltiplo del otro. Entonces, fíjense, tenemos que determinar cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 3. ¿Sí? Recuerden que El 12. la idea es no aplicar tabla. ¿Sí? Por lo tanto, la forma más directa para determinar el mínimo común múltiplo sería multiplicar estos dos números. ¿No es cierto? Por lo tanto, 4 por 3, ¿no es cierto? 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de estos dos es el 12. De aquí vamos a tener que multiplicar, por ejemplo, acá el 4 por 3. Y a su vez, como estamos multiplicando el denominador, tenemos que multiplicar el numerador. ¿Sí? Mismo caso, mismo procedimiento que tenemos que aplicar para esta fracción de acá.
como queremos que sea 12, vamos a multiplicar acá por 4 y acá por 4 también. Una vez hecho esto, ¿no es cierto? Podemos trabajar directamente esta suma que tenemos acá, pero ahora la diferencia es que vamos a tener el mismo denominador. O sea, multiplicamos 3 por 3, que eso es 9, 4 por 3, que es 12, y en el caso de la derecha nos va a quedar 8, 2 por 4, 8, ¿no es cierto? Partido en 12. Ya, entonces habíamos visto la opción de poder amplificar, ¿no es cierto?, lo que son las fracciones para poder sumarlas, pensando en dejarlo en el mismo denominador, ¿no es cierto? Pero no era la única opción, ¿no es cierto? Habíamos trabajado, vamos a hacer la misma suma acá, vamos a borrar un poco acá en la pizarra. ¿Y se acuerdan la técnica que habíamos dicho? Sí, yo Habíamos dicho, sí. bueno, Se habíamos multiplica hablado cruzado. sobre la mariposa o sobre la carita feliz, ¿no es cierto? No tiene ningún sustento matemático, pero siempre ayuda para poder resolver de mejor forma las fracciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Acá íbamos a hacer los siguientes dibujos, ¿no es cierto? Seleccionábamos esos dos, ¿no es cierto? Y finalmente teníamos Sí, ahí la sonrisa, ¿no es cierto? Con XD. Entonces, ¿qué podíamos hacer ahora? Los de abajo se multiplicaban. Exactamente, pero primero tenemos que ver la parte superior, tenemos que ver la parte del numerador, ¿ya? Partíamos con el Sí, rojo, fíjese, partimos con el rojo. Profe, siempre se tiene que partir por ese lado, ¿no? Sí, siempre se parte por ese lado. Muy bien, Marcelo. Por lo tanto, vamos a tener 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. 9. 9. Y 4 por 2, 8. 8. Pero fíjense que acá estamos sumando. Entonces se suman. Por lo tanto, estamos sumando. Por lo tanto, aquí se mantiene Es 9 más la 8. suma. Después multiplicamos la parte azul, ¿no es cierto? Vamos a tener 8. Y ahora vemos lo que es el denominador, ¿no es cierto? ahí sería 12. Claro, 4 por 3 es 12. ¿Sí? Por lo tanto, de nuevo obtenemos Profe, la fracción 17 partido en 12. no me escucho. Sí, se escucha, dígame. Voy a hacerlo de nuevo, por favor. Ya. Cállense. ¿Quién fue el que pidió? La Sofía. Ya, Sofía. Fíjate acá. Primero, tenemos que... Pero hasta dónde llegaste tú con lo que entendiste? No, es que lo primero se suma. Ya, mira. La gracia de esto es que lo hagamos a través de multiplicaciones. ¿Ya? Entonces partimos primero con la parte roja. Siempre partimos con esta parte de acá. Con la parte roja. ¿Sí? Ya. 3 por 3 9. es 9. Ah, ya. Pero aquí, fíjate, Eso. es una suma. Porque acá tengo una Sí, suma. se suma. Si fuese una resta, bueno, resto. Pero como en este caso es suma, yo Ya. sumo. ¿Sí? Ahí. Y después, Y después 4 por 2. claro, la parte azul, la que tenemos acá. Ya, gracias. 8. Ahí está. Y después al final, para el denominador, ¿no es cierto? Acá la parte verdecita que tenemos, ¿no es cierto? 12. Entonces, finalmente, como habíamos dicho, tenemos 17 partido en 12. Ya. Hay un pero con esto, ¿no es cierto? Y el pero es... ¿Qué pasa cuando tenemos más de una fracción? O sea, perdón, más de dos fracciones. ¿Sí? ¿Qué pasa Ah, no se cuando... puede hacer esto.
Ahora, Sí, sí se de que se puede. se puede. Sí, pero De no, que, no, Que se no, puede. no de una, es más No, largo. no de exactamente, una. pero hacerlo todo en la suma de una sola vez, no. Ahí nos vamos a demorar un Es por la poquito. parte primero. Qué Se mal. hace la primera parte y después con Entonces, el como resultado eso de mismo, esa se pone, con el resultado de la primera Entonces, fíjese, parte, después se le agrega la otra. esto que está acá, fíjese, lo que está hecho en este ejemplo, permítanme pasarme un poco al computador. Ya, me voy a pasar acá al computador. Acá, ya. Acá en la guía, ¿no es cierto? Usted decía, ¿pero qué diablos es esto? Y se ve una cantidad de letras un poco complicado, pero aquí lo que habíamos dicho, bueno, lo que dijimos en un comienzo, es que esto que está acá, a ver que se vea el puntero, esto que está acá, es la definición que habíamos visto en clase. O sea, la definición que tenemos para cualquier número racional, ¿no es cierto? Donde se va a escribir como fracción y estos numeritos que están acá, A y B, tienen que ser números enteros, ¿ya? Ahora, por qué los decimales son números racionales? O algunos números decimales son números racionales. Recuerden que mientras un número decimal yo lo pueda escribir como fracción, ¿no es cierto? Es El un número número racional. racional. De ahí tenemos los números decimales finitos, los números decimales infinitos periódicos Periódico. y los decimales periódico. infinitos semiperiódicos, perdón. ¿Sí? Pero hay un grupito ahí de decimales que son los decimales infinitos, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de periodicidad, que esos no van a ser números racionales. De hecho, ya hemos dicho que ellos reciben otro nombre después, que son los números irracionales, que por lo general son decimales que resultan de raíces cuadradas no exactas, etcétera. ¿Ya? O como habíamos dicho en clase, el número pi. Ahora, lo que nosotros hicimos con la mariposa o la carita feliz, con el ejemplo que les mostré recién, es simplemente esto que está acá. ¿Sí? Lo que estamos aplicando es esto, de una forma más formal. ¿Sí? Voy a agrandarlo un poquito ahí. Ya, ahí sí. Tenemos esto de acá, que es simplemente lo que acabamos de hacer para resolver el ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos quedó pendiente? Y algo que no es tan complicado, ¿ya? Que es la multiplicación y la división, que es esto que está acá, ¿sí? Pero usted ya lo tiene en su guía, así que simplemente lo vamos a ver con un ejemplo. Esa multiplicación que tenemos ahí, ¿no es cierto? Usted dirá, bueno, ¿habrá que sacar mínimo con múltiplo? ¿Habrá que hacer algún tipo de suba? No. Como es una multiplicación, ¿no es cierto? Triplicado. Vamos a decir, de una forma un poco más coloquial, que cuando vamos a multiplicar dos fracciones, vamos a hacerlo de forma lineal, ¿no es cierto? Pensando en numerador con numerador y denominador con denominador, ¿no es cierto? Cada una multiplicación independiente, ¿sí? Entonces fíjese, 4 por 3 es 12 y 7 por 2, 14. 14, ¿no es cierto? Y ahí usted tiene resuelta su Ah, no sé. multiplicación. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Fíjese que 14 y 12 son números pares, Se puede ¿sí? simplificar. Claramente, por lo tanto yo puedo simplificar esta fracción. ¿Por cuánto la puedo simplificar en este caso? La puedo Por 4. simplificar por 4 no, porque Por 14 no es múltiplo de 4, Ah, ¿sí? verdad. Pero sí la puedo simplificar por 2. Ujú. Si la simplifico por 2, ¿no es cierto? Que sería en 6 estricto y rigor 7. dividir numerador por 2 y de dividir denominador por 2. Nos quedaría 6 séptimos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, el pero que tenemos acá, ¿no es cierto? Es que
De repente podría ser que nos toque una multiplicación con fracciones bastante grande acá y nos dé un resultado mucho más grande acá y con números más complicados y que nos puede resultar un poco más difícil ahora después de simplificar. Si es que, por ejemplo, nos piden que dejemos una fracción irreducible, ¿ya? Era un- Lo que podemos hacer, previo a todo esto, es observar primero las fracciones. Fíjese, tenemos 4 séptimos y 3 medios. Ahora, ¿qué podríamos hacer antes de realizar la multiplicación? Podríamos tratar de No. verificar si podemos simplificar antes de. ¿Cómo podemos ¿Y cómo simplificar? sería eso? Ahora usted va a saber. Cruzado, ¿no? ¿Cómo puede saber usted si puede simplificar o no dos fracciones? En una multiplicación. Ojo, esto es exclusivo en una multiplicación, ¿ya? Para que no lo vayan a confundir con la suma. Ya. Primero, puedo verificar si en esta fracción se puede simplificar. Ahora, ¿se puede simplificar? No. ¿Por qué No. no? Porque 7 de partida es un número primo, ¿sí? Que es divisible solamente por uno y por sí mismo, ¿ya? Y 4 no tiene ningún número que yo multiplique y me dé 7. Por lo tanto, estos dos numeritos son primos entre sí, no se pueden simplificar. Al igual que estos dos. Al igual que el 3. Al igual que el 3 y el 2. ¿Ya? Entonces, ninguno de esos dos se puede simplificar. Pero podemos verificar entre fracciones. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, Cruzado, ¿no? entre el 7 y el 3, ¿se puede simplificar entre esos dos? No. No. ¿Por qué? Porque el 7 no es múltiplo de 3, ni el 3 es múltiplo de 7. ¿Sí? Pero fíjense que tenemos estos dos de acá también. Eso sí, ¿no? Si yo voy a simplificar entre dos fracciones, siempre tiene que ser entre un numerito de arriba, entre un numerador con un denominador. No puede ser, por ejemplo, ver si puedo simplificar el 3 con el 4. No, eso no se puede. Ya que no puedo yo simplificar, por ejemplo, dos numeradores y dos denominadores. No puedo simplificar el 7 con el 2, ¿no es cierto? No puedo simplificar esos dos, ni tampoco puedo simplificar esos dos. Obviamente estos números no me lo permiten, pero si fuese el caso, no lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer yo es, en este caso, simplificar, fíjese, el 4 con el 2. ¿Por qué? Porque ambos son números pares. ¿Sí? Además, al ser números pares, son múltiplos de 2, por lo tanto los puedo simplificar por 2. Si yo simplifico, ¿no es cierto?, por 2, en este caso, ¿con qué me voy a quedar acá? Me voy a quedar con 1 y acá me voy a quedar con 2. Ahora, mi multiplicación ya no es entre 4 séptimos y 3 medios. Mi multiplicación ahora es entre 2 séptimos y 3. ¿Sí? Por lo tanto, yo simplemente ahora multiplico 2 por 3, que es 6, y 7 por 1, que es 7. Fíjese que es el mismo resultado, claramente, ¿sí? Porque es la misma multiplicación. Pero la diferencia es que al simplificar trabajamos con números más pequeños, ¿ya? Por ejemplo, fíjese en nuestro siguiente número. Entonces fíjese que si nosotros multiplicamos estas dos fracciones, vamos a tener que primero multiplicar 21 por 4, ¿sí? Que quizás ya ese puede ser un resultado más rápido por los números que tenemos, pero después tenemos que multiplicar 16 por 7. La idea de esto es que no nos demoremos mucho haciendo multiplicación y se nos haga más sencillo,
¿Sí? Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Si tú te das cuenta, de nuevo, 21 y 16 no se pueden simplificar. 4 y 7 tampoco se pueden simplificar. Pero puedo simplificar 21 con el 7 y puedo simplificar el 16 con el 4. Porque 7 por 3 es 21 y 4 por 4 es 16. Por lo tanto, puedo hacer esa simplificación. ¿Cómo nos quedaría? Fíjese, primero acá con rojito vamos a simplificar el 21 con el 7. Puedo simplificar por 7. 21 dividido en 7, eso es 3. Y 7 dividido en 7, eso es 1. Y puedo simplificar, ¿no es cierto?, el 4 con el 16. 4 dividido en 4, eso es 1. Y 16 dividido en 4, eso es 4. Profe, Ahora, dígame, ¿por qué quedaba el 1 abajo? porque yo divido 7 en 7, Ah, ya. ¿sí? Entonces, para finalizar, ahora yo no multiplico 21 por 4, multiplico simplemente 3 por 1, ¿sí? 3 por 1 es 3. Y tampoco multiplico 16 por 7, simplemente 4 por 1, que eso es 4, ¿sí? Entonces fíjese que si usted antes de hacer esto, de simplificar, hubiese multiplicado, claro, acá le hubiese quedado un número bastante más grande, ¿sí? Pero ahí también hubiese tenido que ver si puede o no puede simplificar. Y cuando tenemos números más grandes y no manejamos bien las reglas de división, ¿no es cierto? Se le puede complicar un poco y ver si dos números son o no divisibles por el mismo número, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo le recomiendo que siempre, cuando tengamos números, ¿no es cierto?, en este caso, como 21,7, ¿no es cierto?, números más pequeños, y los puedo simplificar, lo haga antes para después facilitar el tema del cálculo, ¿ya? Eh, porque si no vamos a tener que recordar sí o sí las reglas de división, que algunas se las dije, por ejemplo, cuando un número es divisible por 5, por 2, por 3, por 6, etc. Lo mismo que les dije, aquí en la parte de la multiplicación, si tengo una fracción a partido por b y una fracción c partido por d, la multiplicación es simplemente multiplicar a por c, ¿no es cierto?, y b por d, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con esto de acá? Que es la división, ¿sí? La división, lo mejor que podemos hacer con una división de fracciones es dejarla expresada como una multiplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder realizar la división de fracciones? Bueno, bastante similar a la multiplicación, pero con la salvedad de que tenemos que hacer un pequeño pasito antes de poder resolverlo, ¿no es cierto? Como dijo Benjamín hace un rato, vamos a tener que invertir la fracción que se encuentre dividiendo en este caso. No me puedo rayar. Ahí sí. Esa, ¿cierto? La fracción que se encuentre dividiendo va a ser la que nosotros vamos a tener que invertir. ¿Y aquí se refiere con invertir? Vamos a estar hablando del inverso multiplicativo de esta fracción, ¿no es cierto? Que sería que al numerador, ¿no es cierto?, pasa a ser el denominador, y por otro lado, el denominador pasa a ser el numerador, ¿ya? Ahora, cuando hacemos este cambio, la operación división se transforma a multiplicación. De forma efectiva, ¿cómo se vería esto? Fíjese,
Ahora yo mantengo la primera fracción, ¿cierto? 4 novenos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con 8 tercios? La voy a invertir, como dijimos. El numerador pasa al denominador y el denominador al numerador. ¿Cuál sería la fracción que tendríamos ahora? Sería 3 Octavo. octavos. Pero no sigo con la división. Ahora multiplico. ¿Sí? Se pueden simplificar. Ahora, muy bien, Marcelo, exactamente. ¿Puedo llegar y multiplicar? Sí, sí puedo. Pero lo ideal primero sería verificar si puedo o no simplificar estas dos fracciones. Si se vuelven a fijar acá, en 3 octavos, yo no puedo simplificar. En 4 novenos, tampoco puedo simplificar. Pero puedo simplificar el 4 con el 8, ¿no es cierto? Y el 9 con el 3. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, simplifico acá el 4 con el 8. El 8 es múltiplo de 4, ¿sí? 4 por 2 es 8. Por lo tanto, yo puedo simplificar ambos por 4, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Aquí por 4 me queda 1 Medio. y acá 2, ¿no es cierto? Y puedo simplificar por 3, ¿sí? 3 dividido en 3 es 1 y 9 dividido en 3 es 3. Ahora, multiplico acá 1 por 1, 1, y 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces esta división de fracciones, ¿no es cierto?, nos da como resultado un sexto. ¿Ya? Ahora, ¿el procedimiento siempre es el mismo? Sí, siempre es el mismo. Si yo tengo una operación combinada de divisiones con multiplicaciones, lo que puedo hacer simplemente es pasar todas las que estén dividiendo a multiplicación, ¿no es cierto?, intercambiando el numerador con el denominador. Por ejemplo, tengo un tercio por un medio dividido por 2 quintos. ¿Sí? Fíjese que ahí tengo dos multiplicaciones y una división. ¿Qué puedo hacer? Antes de resolver esto de acá, es simplemente transformar esta división a una La multiplicación. multiplicación. Entonces, voy a tener un tercio por un medio. Ahora esto lo vamos a multiplicar, ¿no es cierto? Y en vez de Muy escribir bien, a 2 los quintos, perros. tenemos que dejar escrito 5 medios, porque invertimos, ¿no es cierto?, esta fracción. Y después simplemente desarrollar 1 por 1 por 5, eso nos va a dar 5. Y 3 por 2 es 6, y 6 por 2 eso es 12. ¿Sí? Bueno, ahí es simplemente poder dejar todo como multiplicación. Cuando tenemos multiplicación y división, el desarrollo es más sencillo. Pero cuando tenemos sumas y restas, ¿no es cierto?, ahí usted va a tener que decidir, como los métodos que les dije, cuál se le hace más fácil. ¿Sí? Volvemos a colocar otro ejemplo, por ejemplo, un cuarto menos un medio más 3 quintos. Alcanzamos a ver algo de esto en la última clase. Y alguno que otro hizo lo de la mariposa, ¿cierto? O la carita feliz. Claro, se demora un poco más, pero le llegó igual al resultado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso?
que primero sumaron estos dos de acá, ¿sí? Y el resultado después, perdón, aquí es una resta, ¿cierto? Se restaron estos dos de acá, y después el resultado con ese de ahí, ¿sí? Es una opción, pero también está No la opción entendí. que podemos aplicar acá, eso de ahí primero. Resolvemos eso con la mariposa, ¿no es cierto? Resolvemos eso, nos va a dar un resultado, y ese resultado después lo sumamos acá, al 3/5, volviendo a aplicar este método que habíamos visto al principio. O simplemente amplificamos todo. Por ejemplo, ¿el 4 y el 2 son múltiplos entre sí? Sí lo son. El 4 es múltiplo de 2. Sí. Entonces, basta que solamente me fije entre el 4 y el 5 para ver cuál es el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 5? El 20. ¿Sí? 4 por 5 es 20. Porque entre estos dos no se puede multiplicar entre el 4 y el 5. O sea, perdón, no se puede, no hay ningún múltiplo, ninguno es múltiplo del otro. Por lo tanto, simplemente los multiplico. Y el 4 es múltiplo de 2, por lo tanto, ya está incluido dentro del 4. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No es cierto? Amplificar para que nos dé, en cada caso, el denominador nos dé 20. ¿Hay alguien que está trabajando y podría, por favor, silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, 4 por cuánto me da 20? 4 por 5 me da 20. Y 1 tengo que respetar acá, ¿no es cierto? Para que la fracción sea equivalente y volver a multiplicar por 5. En el caso de acá, ¿no es cierto? 2 por 10 me da 20, ¿no es cierto? Y para que la fracción mantenga su equivalencia con un medio, esto también lo tengo que multiplicar por 10. Y por último, 5 por 4 me da 20. Y acá arribita, para de nuevo mantener la equivalencia, vuelvo a multiplicar por 4. Y finalmente resuelvo. 1 por 5, 5. 5. Aquí la operatoria que continúa es menos. Hay gente que está levantando la mano. Pero ¿y cómo se supo que tenían que llegar al 20? Ya. Porque fíjate que entre el 4 y el 2, ¿no es cierto? El 4 es múltiplo de 2. ¿Sí? Por lo tanto ya no me preocupo del 2, porque ya está dentro del 4. Y después me fijo entre el 4 y el 5. Entre el 4 y el 5, ¿no es cierto? Ninguno es múltiplo del otro. Cuando ninguno es múltiplo del otro, cuando son primos entre sí, yo simplemente multiplico estos dos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo podemos verificar? Que la idea es que vayamos de a poquito deshaciéndonos de esta técnica, es con la tablita. ¿Sí? Que tenemos 4, 2 y 5. Nos fijamos en el más pequeño, que es en el 2, ¿no es cierto? Si dividimos acá nos va a quedar 2. De aquí nos va a quedar 1. Y aquí simplemente, como no dividimos, bajamos el 5 nomás. Después de nuevo con el 2. Aquí nos va a quedar 1. Ese ya está listo. Y finalmente terminamos con el 5, ¿no es cierto? Para que nos dé 1. Y si te fijas, 2 por 2 es 4. 4 por 5, 20. Entonces ahí tú tienes dos formas de verificar cuál es el mínimo común múltiplo, para ver hasta dónde tengo que amplificar cada fracción. ¿Ya?
Bueno, entonces después tenemos aquí que preocuparnos del signo que tengo acá, que es menos, por lo tanto la operación que sigue acá también es menos. 1 por 10 es 10 y 3 por 4, ¿no es cierto? Es 12. Pero de nuevo me tengo que fijar en la operación que tengo acá, que es la suma. Por lo tanto acá tengo que sumar 12. ¿Sí? Resuelvo 5 menos 10 más 12. 5 menos 10, eso es menos 5. Y menos 5 más 12 es 7. Por lo tanto, la respuesta de aquí sería 7 partido en 20. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hicieron los que aplicaron la técnica del dibujo ahí de la mariposa o de la carita feliz? Bueno, hagamos la misma. Les voy a dar ahí un tiempecito para que copien un poco ahí la operación, si están trabajando en su cuaderno. Ya. Ya, entonces teníamos un cuarto menos un medio más 3 quintos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Y no está malo, simplemente es otra opción que tengo para poder desarrollar el ejercicio. Bueno, me enfoco primero en estos dos que están, no se puede ver, en estos dos que están acá. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, resuelvo eso que está ahí. ¿Cómo lo habíamos visto? Bueno, multiplicamos acá, ¿no es cierto? 1 por 2, que sería 2. Voy a cambiar ahí el color. 1 por 2 es 2, ¿no es cierto? Después, fíjese, la operatoria es resta, por lo tanto, mantengo la resta ahí, ¿sí? Y 4 por 1 en la parte roja, acá, 4 por 1, eso es 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí tenemos 2 menos 4. Y ahora, ¿cómo calculamos esto de acá? Multiplicando. Partido en 8. 4 por 2 es 8. ¿Sí? Si terminamos de resolver eso ahí, sería 2 menos 4, eso nos quedaría menos 2 partido en 8. Ahí espérense que la pizarra no me alcanzó. Menos 2 partido en 8. ¿Sí? Por lo tanto, ahora esta resta de un cuarto menos un medio es simplemente menos 2 partido en 8. ¿Sí? Ahora, me imagino que se habrán dado cuenta que este numerito que está acá, esta fracción que está acá la puedo simplificar. ¿Sí? Y la puedo dejar simplemente como menos un cuarto. ¿Sí? Porque si yo divido el 2 por 2 y el 8 por 2, me va a quedar un cuarto. Ahora, recuerden que el signo acá, porque nos queda un signo negativo, da lo mismo donde lo coloque. Me va a representar siempre una fracción negativa. Si la coloco arriba o abajo o en el centro. Entonces ahora, ¿qué pasa? Esta operación que tengo acá no es un cuarto menos un medio más 3 quintos. Como esta parte de acá, de esta parte que está acá, nos dio menos un cuarto, después simplemente continúa acá con menos un cuarto más 3 quintos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a aplicar el mismo método. ¿Sí? Se van dando cuenta, quizás esto es un poquito más largo, pero para algunos puede ser más efectivo. Nuevamente aplico. ¿Sí?
Ojo acá que tengo un menos 1, ¿sí? Por lo tanto, tengo que tenerlo en consideración al momento de hacer el cálculo. Nos quedaría menos 1 por 5, eso sería menos 5. Ahora, la operación que tengo acá es suma, ¿sí? Y después continúo con la parte azul, 4 por 3, 12. Y para terminar, multiplico, ¿no es cierto?, esto que está acá, 4 por 5, 20. Finalmente, menos 5 más 12, eso es 7 partido en 20, que es el mismo resultado que habíamos tenido con la otra forma. ¿Ya? Ahora, ¿cuál método hará usted? El que se le haga más fácil, ¿sí? El que se le haga más fácil. En algún momento se va a dar cuenta de que para sumar y restar fracciones, al final siempre es el mismo procedimiento. Y bueno, si tiene un mejor manejo de las tablas, encontrar el mínimo común múltiplo cada vez va a ser más sencillo, ¿sí? Ahora, fijémonos en fijémonos en la guía, ¿ya? Y con esto, para ir un poco terminando el día de hoy, fijémonos acá en la guía, ¿sí? Donde tenemos distintos ejercicios. En primera instancia tenemos sumas y restas, ¿ya? De números racionales. ¿Cuál es el asunto acá? Por ejemplo, esto de acá, usted lo podría resolver sin ningún problema, ¿no es cierto? Es 1/3 más 3/8. Fíjese que uno de los errores que más cometen los estudiantes, ¿ya? Y que espero que usted no lo cometa, es que se confunden un poco y mezclan operatorias. ¿Y qué haría alguno que otro acá? Me diría, bueno, profesor, yo puedo simplificar los tres. Y eso estaría incorrecto, porque en las sumas yo no puedo simplificar como puedo simplificar en la multiplicación y división. ¿Ya? Así que ojo con eso. Aquí en este caso, por ejemplo, usted no podría simplificar. ¿Ya? Ahora, en el caso acá, por ejemplo, la letra B, tenemos una fracción y un decimal. ¿Qué es lo que tendría que hacer usted? Bueno, como lo vimos en clase, simplemente transformar el decimal a fracción o la fracción a decimal, ¿sí? Cualquiera de los dos me sirve. Ahora, recuerden que sumar decimales es simplemente centrar la coma y escribir los números, ¿sí? Y después realizar la suma como usted sabe hacer cualquier suma de cualquier otro tipo de número, ¿ya? Como en el caso de acá, ¿sí? Fíjese que son solamente decimales. ¿En qué me preocupo? En que al momento de escribirlo yo en el cuaderno es que me queden todas las comas alineadas, ¿no es cierto? Aquí podría resolver primero la resta y después aplicarle la suma. Este ejercicio de acá, bien parecido al B, ¿no es cierto? La única diferencia es que suma. Tenemos acá, ¿qué tienen que hacer con este 5, por ejemplo? Para poder resolver esta suma y resta. ¿Qué tendrían que hacer con ese 5? Ponerle un uno. Exactamente, para que no se vaya a confundir, lo que tiene que hacer es simplemente en el denominador agregarle un 1, ¿no es cierto? Porque recuerde que todo número entero es un número racional, ¿sí? Porque también se puede escribir como fracción, que en este caso sería simplemente 5 partido en 1. ¿Ya? Salud. Ahora, acá vamos a tener un problemilla. Porque este numerito, el 1,4, yo no le puedo agregar un número 1 abajo y después resolver. ¿No es cierto? Como sí lo puedo hacer en el 6. Porque el 6 es un número entero. Recuerden que si yo dejo una fracción con un número decimal, ya no es un número racional. Porque para que sea un número racional, tiene que ser sí o sí un número entero. Lo que está puesto ahí en los numeradores y denominador. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer acá? Ese numerito transformar la fracción. Ese numerito transformar la fracción. ¿No es cierto? Que simplemente agregarle el 1. Pero acá, ¿qué pasa con eso? Es una fracción propia. ¿Cómo lo hago? Ay, sí.
Multiplica el entero por el denominador. Exactamente, muchas gracias. Multiplico Ah, sí. entonces, ¿no es cierto?, el entero con el denominador. Eso que está ahí, lo multiplico. ¿Sí? O sea, ¿Ese es tu función? que esto que está acá, ¿no es cierto?, va a ser primero 3 por 3. ¿Y qué me faltaría hacerle? Sumarle el 2. Sumarle, Sumarle ¿no el es 2. cierto? Tengo que sumarle después esto que está acá. O sea, 3 por 3 más 2. Y el denominador se mantiene tal cual, 3. Profe, Entonces, 3 por siempre 3, se le eso es suma el 2. 9. 9 más 2 es 11 partido en 3. ¿Sí? Entonces usted simplemente tiene que Profe, hacer, siempre se le tiene que sumar. siempre le tengo que sumar el numerador. ¿Sí? Multiplico estos dos, ¿no es cierto? Le sumo este que está acá y ya estamos listos. ¿Sí? Entonces, dejo eso como fracción impropia, ¿no es cierto? Numerador, denominador, ya sabemos que es 11 tercios, usted ya lo puede dejar anotadito para que después lo haga. Transformo 1,4 en fracción, ¿sí? Eso también lo estuvimos trabajando. Y aquí simplemente le agregamos el 1 al 6 nomás. No lo puede hacer, no lo puede hacer. ¿Qué cosa? ¿El 1,4? Sí, por favor. Ya, recordemos cómo transformar esto a fracción. Entonces, fíjese, teníamos 1,4, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de decimal es este de acá? Periódico, o sea, no es finito. Es un decimal finito, ¿no es cierto? Porque, fíjese, en la parte decimal no continúa, no hay ningún signo de periodo, es un decimal finito, tiene fin. No hay una rayita. Para transformar este número decimal, ¿sí? Recuerden que no lo habíamos visto como fórmula porque eso tenía un grado de complejidad un poco mayor, ¿no es cierto? Entonces, para irnos por lo simple, simplemente vimos cómo se resolvía esto. Entonces, por ejemplo, tengo 1,4, ¿no es cierto? ¿Qué hago primero? Primero me tengo que fijar, ¿no es cierto?, en el numerador, ¿sí? ¿Qué hago con el numerador? Bueno, vuelvo a escribir todo este numerito, ¿no es cierto?, en el numerador. Con o sin coma, sin la coma, ¿sí? O sea, en este caso, en el numerador que va, 14. Después, me fijo en Abajo iría un 10 o no. cuántos números tengo después de la coma. En este Uno. caso tengo solamente uno. Por lo tanto, al ser solamente un número después de la coma, le tengo que Se le agregar agrega un acá un 0. 0. Un 0. Como no tengo más, y ya debo terminar, ¿no es cierto?, la fracción, simplemente Si le ponía un 1. le agregamos el 1, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si queremos, ¿no es cierto?, podemos dejarlo como fracción equivalente, ¿no es cierto? Recuerden que las fracciones no son iguales, son equivalentes, ¿sí? 14 y 10 se pueden simplificar Por 2. por 2. Yo Sí. divido por 2, 14 dividido en 2, eso es 7, y 10 partido en 2, eso es 5. ¿Sí? Recuerden, aquí lo que les decía recién, 14 partido por 10, ¿no es cierto? No se dice es igual a 7 quintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen distintos números. ¿Representan la misma porción? Sí. Por lo tanto, se dice que son simplemente equivalentes. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, por eso, volviendo de nuevo, a ver, me enredé acá. Ah, ya. Volviendo de nuevo, ¿no es cierto?, a esto de acá. Acá, ya, ahí sí. Volviendo acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa fracción que está ahí, ya sabemos que es 11 tercios. Esa fracción que está acá, ya sabemos que es 7 quintos, ¿no es cierto? Y ese numerito que ahí está ahí, ese número 6, le pongo el 1, ¿no es cierto? Y queda listo para resolver todo esto acá. ¿Ya?
Ojo acá con el tema de los signos. Recuerden que estamos trabajando con números racionales. Los números racionales los números enteros están contenidos, ¿no es cierto?, en este conjunto más grande que son los números racionales. Por lo tanto, vamos a estar trabajando con restas de números negativos. ¿Sí? Ojo que este signo que está acá, este menos, me representa que este número completo es negativo. No es resta esto de acá. Pero sí este signo negativo que está acá me representa la operación resta porque a este número negativo le resto este número positivo. ¿Sí? Ahora, recordar que cuando hago este tipo de operaciones, ¿cierto?, como estamos ya en una parte negativa y le vamos a quitar, nos estaríamos moviendo más hacia la izquierda, por lo tanto es simplemente sumar estos dos. ¿Sí? Pero respetando ¿qué cosa? Respetando el signo. ¿Sí? Entonces, recuerden, Sí. centro los dos números en la coma, que me calce la coma, y después simplemente sumo estos de acá. Me imagino que aquí hay algunos que ya se les olvidó cómo hacer esto, ¿no es cierto? Ese de ahí. Me complica caleta. Con el 9. Ah, Ese era con el no, 9. el 9. Acuérdense que ese es En vez del 0 se le pone 9. Claro, aquí la diferencia, ¿no es cierto? Volvamos a mi pizarrita. ¿Sí? Este es un número decimal infinito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese 3 se repite infinitas veces. ¿Sí? Pero a pesar de ser un número infinito, se puede transformar y se puede dejar expresado como fracción. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos esto de acá? Primer paso, que era el mismo paso en todos los que habíamos visto, preocuparnos de escribir el numerador. En este caso, escribimos todo el número completo que tenemos, sin comas ni periodo. Entonces, simplemente 23. ¿Sí? Ahora, tenemos que restar lo que no está, El 2. lo que no está bajo el periodo. Lo que no está bajo el periodo. Ah, ¿verdad? Por lo tanto, simplemente le tengo que restar el 2. ¿Sí? Entonces acá yo le resto 2. Después me fijo cuántos números son los que están bajo el periodo. 1. Uno 1. solo. Por lo tanto, por cada número bajo el periodo le agrego Un 9. un 9. ¿Sí? 23 menos 2 es 21 21. partido en 9. 9. Ahora, estos numeritos que están acá, el 21 y el 9, son múltiplos ¿de qué número? 3. Del 3. Por lo tanto, puedo simplificar por 3. 21 dividido en 3. 21 dividido en 3, eso es 7. 7. Y 9 dividido en 3 es 3. ¿Sí? Entonces fíjese que este número decimal infinito, pero periódico, lo puedo transformar a fracción. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, si hubiese sido 2,35, por ejemplo? Y estos dos periódicos. El procedimiento era el mismo. Le agregan 2. Escribo todo el número completo, 235, le resto lo que no está bajo el periodo, que es 2 nuevamente, pero como son dos números que están acá bajo el periodo, simplemente le tengo que agregar un 9 por cada número, o sea, 2 9. 99. Y aquí tendríamos, por ejemplo, 233 partido en 99. ¿Sí? Y este número no se puede simplificar por 3. ¿Ya? Así que quedaría así nomás. ¿Qué otro caso habíamos visto para que no nos quedemos con dudas? Semiperiódico. Semiperiódico, Semiperiódico. ¿no es cierto? Veamos un semiperiódico. Ahí sí, ya.
Veamos semiperiódico. Por ejemplo, tenemos 1,24. Pero acá el periodo es solamente en el 4. ¿Sí? Ahora, la técnica es la misma, ¿no es cierto? Escribimos en el numerador todo, pero sin coma ni periodo, o sea, 124. Y le restamos lo que no está bajo el periodo. ¿Qué números no están bajo el periodo? El 1. El 1 y el Uno 2. y el dos. Por lo tanto, le resto Dos. 12. ¿Sí? Ahora, me preocupo de ver cuántos números están bajo el periodo. Solamente uno. Por lo tanto, va un 9. ¿Sí? Pero, Cero. por cada número que no está bajo el periodo decimal, Dos ceros. no. Es solamente Uno uno, cero. porque No. acuérdense Uno. de que en la parte de arriba Después ocupo el de número la completo coma. con parte entera y todo. De la coma. Pero en la parte del denominador solamente me preocupo de la parte decimal, de esta parte de ahí. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántos números tengo que no están bajo el periodo? Solamente uno. Por lo tanto, le agrego un 0 por ese número. ¿Sí? De ahí nos queda 112 2. Yo llevo 90. dividido en 90. ¿Ya? Bueno, este número sí se puede simplificar, ¿no es cierto? De hecho es, si lo puedo simplificar porque el 112 es un número par y el 90 es un número par también. Por lo tanto lo puedo dividir por 2. 112 dividido en 2, eso es, 66. No. no, 10 menos. 56 56. y partido en 45. ¿Sí? De decimal a fracción, ya sea decimal finito, semiperiódico, periódico, ¿ya? Acá, por lo tanto, ya esta parte de acá usted la puede resolver. ¿Sí? Una vez que resuelva esto, esto también lo puede resolver, que es completar, por ejemplo, para que la operación sea correcta, solamente elegir entre eso y eso, cuál de los dos es el número que va acá, para poder decidir que la operación esté correcta. Eso lo puede hacer, ¿sí? Fíjense que acá le vuelve a aparecer este numerito, que para casos efectivos ya lo transformamos ya. Y aquí me interesa un poco que nos detengamos con los problemas, porque hasta acá todo se puede resolver con lo que tenemos, ¿ya? El tema de los problemas, que generalmente les causa un poco de, valga la redundancia, problemas a ustedes, ¿ya? El tema acá es simplemente tener una buena lectura de este problema y poder resolverlo con la información que me dan, ¿sí? Vamos a revisar rápidamente los problemas que tenemos disponibles para ver más o menos cómo se resuelven, ¿ya? Dice, en un almacén hay 3 sacos de azúcar, como los que se muestran en la figura. Si cada uno contenía 75 kilogramos, ¿cuántos kilogramos de azúcar se han vendido en total? Fíjese que aquí le están diciendo cuánto le sobra, ¿sí? Pero en forma original, cada saco tenía 75 kilos, ¿sí? Entonces, una estrategia que usted puede desarrollar, si encuentra otra mejor, no necesariamente usted tiene que hacer lo que le diga, o como le diga yo que tiene que hacerlo, si encuentra otra forma también se puede hacer, de hecho hay varias formas para resolver este problema, pero una forma bastante sencilla para resolver este problema es que, si usted se fija, esto es lo que a usted le queda, pero ojo acá, que esto que está acá es decimal. No es para separar, aquí no es para decir tengo 34.508 kilos. No, son 34,508. Entonces fíjese, esto que está acá es simplemente decir que a 75, aquí yo pido disculpas porque estoy usando el mouse, así que, ¿no es cierto? Que son los 75 kilos. Fíjese que acá tengo la coma, ¿no es cierto? Tengo la coma después de, perdón, tengo la coma y tengo como parte entera la misma cantidad de números que acá.
Por lo tanto, ahí va el 34 con 75, ¿no es cierto? Lo cuadro y acá después vengo con la parte decimal, ¿no es cierto? Medio feo mis números, pero se entiende igual. Ahora, para poder desarrollar esto, ¿usted qué hace acá? Bueno, completa con 0. 1,0. Entonces, si usted hace esta estrategia y después calcular, ¿no es cierto?, la resta, por ejemplo, para este saco, ¿no es cierto? Ya. Va a poder hacerlo para este, luego lo va a poder hacer, luego lo va a poder hacer para este de acá, ¿no es cierto? Y para ese de ahí. Por lo tanto, va Después a se tener, suman todos. claro, va a tener lo que usted consumió, o perdón, lo que vendió, porque dice vendió, ¿cierto? Va a poder calcular cuánto vendió de cada saco y cada uno de esos simplemente los tiene que sumar. El problema dice, en una revista se destina 1/3 de la cantidad de páginas a noticias de actualidad. ¿Ya? 3/7 para artículos de opinión y el resto para publicidad. ¿Qué fracción del total de las páginas se dispone para la publicidad? Entonces, fíjese. Usted tiene que pensar que la revista es un entero. ¿No es cierto? Pongámonos que... vamos a ver si aquí... Ya. Tengo ayuda, sí. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un entero. Miren, fíjese que voy a... Permiso acá, voy a aprovechar de ocupar la misma cuadrícula. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Estoy dibujando aquí, lo voy a dibujar de otro color mejor. Ahí. Entonces... Ah, ya. espere. Y ahora sí. Soy novato en esto, así que para las próximas clases esto debería ser un poco más rápido. Y entonces fíjese. Se ve el rectángulo ahí rojito. ¿Sí? Fíjese que en este caso, usando este rectángulo, lo dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 3, en 21 partes. ¿Sí? Es solamente para hacer el ejemplo. Póngase que cada uno de estos cuadritos representa una parte de la revista. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace usted? A usted le dicen que, bueno, no es exacto estos números, no es exactamente con los números que están ahí, pero es para que tenga la idea para que usted lo pueda hacer. Entonces, ¿qué le están diciendo? Le están diciendo primero, bueno, una parte de la revista, por ejemplo, esa parte, ¿no es cierto?, corresponde a noticias. Después le dicen, bueno, esta otra parte de acá corresponde a artículos de opinión. Entonces, ¿qué me faltaría hacer para poder determinar cuánto es la fracción que corresponde a publicidad? Entonces, ¿qué puede hacer usted? Bueno, toma esta fracción de acá y la suma con la que tengo acá. Perdón, no se ve el puntero. Tomo la... A ver, espera un poquito, chicos, para que se entienda. Ya, ahí sí. Y ahora sí. Ahí sí. Ya. Por ejemplo. Entonces, yo tengo una parte que es la verde. De esta parte roja grande, tengo esa parte verde que corresponde a una fracción de la revista destinada a cierto tipo de noticia. Tengo la parte negra, que es otra fracción que corresponde, ¿no es cierto?, a otro tipo de noticia. Y tengo que saber cuánto es la fracción que me sobra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, No, estoy en un break. tomo... Lo voy a comentar ya. Estoy en otro fan. Marcelo, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Tomo Marcelo. la fracción verde y la sumo con la fracción negra. O sea, 1/3 en este caso más
un 3 tercio séptimos. más los 3 séptimos, ¿no es cierto? Se me perdió el lápiz. Se me, espere. Ya, ahí está. Ahí apareció. Entonces, por ejemplo, tengo un tercio más 3 séptimos, ¿no es cierto? Pero eso que está ahí, esa suma, me va a dar la parte que tengo ocupada, o sea, esta parte, ¿sí? Y yo necesito calcular esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me faltaría hacer? Ahora lo invito a que hablen nomás con tranquilidad por los micrófonos, a ver si alguien me podría decir qué tengo que hacer para poder calcular este pedacito que me está faltando. El ¿Ves dibujo es lo que le falta en el completamente, el dominador? dibujo es completamente representativo, chiquillos, no es adecuado 100% a la realidad, ya, pero es representativo. ¿Qué tendría que hacer para poder calcular este Y pedacito? Se tiene que sacar el igualar mínimo cómo común, se ¿no? no, igualar como los denominadores y ver lo que le falta para llegar a un entero. Exactamente. Aquí lo que tengo que hacer es completar el entero. ¿Quién fue el que me dijo eso? Yo presento. ¿Quién es yo? Sofía, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, claro, como dice Sofía, tendríamos que sumar, ¿no es cierto?, estas dos fracciones que tenemos acá, estas dos de acá, ¿no es cierto? Y después de sumar, hacer lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, determinar el valor del mínimo común múltiplo y después sumar y todo, ¿no es cierto? Fijarnos cuánto nos falta para completar el entero. Y eso que nos falta para completar el entero va a representar, ¿no es cierto?, la fracción que corresponde, por ejemplo, en este caso, para la publicidad. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea o no? Sí. Ya, perfecto. Ahora, nos quedaría este ejercicio que está acá, este más sencillito. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, ojo acá, ojo con esto, porque aquí ustedes siempre tienden a equivocarse. Gramos, 500 gramos. ¿Qué me Ay, dice profe, ahí? yo en ese casi exploto. Ahí tengo 2,5, bueno, ya le está dando, casi le está dando la respuesta, como usted ya sabe que de repente me pasa. Tengo 2,5 kilos, aquí lo tengo 1,8 kilos, 800 gramos y 0,75 kilos. ¿Yo podría, por ejemplo, llegar a sumar 1,8 y 800? No. No, no puedo sumarlo. ¿Por qué? Porque esto está en gramos y esto está en kilos. ¿Sí? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos gramos tiene un kilo? 1000. 1000. ¿No es cierto? Entonces ahí usted después puede hacer la transformación, ¿no es cierto? Dejarlo todo en gramos, ¿sí? Transformar, por ejemplo, esta fracción. Si se da cuenta, está todo en ¿cómo se llama? En número o decimal, ¿no es cierto? Exceptuando este. Entonces la ideal sería que ese usted lo transforme a fracción, o sea, perdón, a decimal, que yo creo que está listo. Fíjese que son 2,5 kilos. ¿Cómo sería eso en decimal? 1,5. 0,5. Pero el 1 medio representa 0,5, pero son 2,5 kilos. Ah, 2,5 entonces. Exactamente, ¿no es cierto? Ah, 2,5. O Claro, sea, entonces después lo dejan todo en gramos nomás y suman. ¿Ya? Y después tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es multiplicación con división, ¿no es cierto? Ese, el de los... Yo no lo entendí. ¿Cuál? Ese, el de los terrenos, eso, ¿El de los de los terrenos? terrenos sembrados. Fíjese que el de los terrenos es el ejercicio más sencillo de la guía. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que nos están preguntando. ¿Ya? Mira, fíjate, dice, en una parcela, la mitad de un terreno de 80 metros cuadrados. ¿Cuánto tiene el metro? O sea, el terreno. 40, digo, no, No, dice, 80 exacto. eran. El terreno es de 80 metros cuadrados.
Ahora me dicen que la mitad de eso está sembrado. O sea, fíjate que 40. cuando trabajamos con fracciones, las divisiones siempre tienen que ser partes iguales, ¿no es cierto? Sí, Por lo tanto, si aquí tengo, ¿cuántas partes tengo acá dividido el terreno? un 8. En 8. Por lo tanto, Ocho. A 8. son 8 partes, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto tiene de metros cuadrados Sí. cada una de estas? 40. O sea, 20. 10. ¿Uno? No, 10. Sí, pues si en total son 80 metros cuadrados y tengo 8 partes Yo iguales, cada una tiene que tener 10 metros cuadrados, ¿no es cierto? Ya. Ya. Entonces después me dice, y en los 10. tres cuartos, ¿no es cierto? De esta parte se ha plantado maíz. En la mitad, fíjate, me están hablando de la mitad. Esa es la mitad, ¿no es cierto? La mitad, ¿en cuántas partes está dividida? En 4, ¿no es En cierto? 4. Y como son 4 partes iguales, 3 están sembradas con maíz, por lo tanto, 3 cuartos. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué parte del total del terreno está plantada con maíz? Entonces me dice, pero del total. Fíjate que esto yo lo puedo resolver sin hacer ningún cálculo. ¿Se puede hacer con cálculo? Sí. Pero fíjate que viendo solamente el dibujito, ¿cuántas partes tengo en total? A ver. Con maíz son 3, ¿no? No, en total. Ah, en total 8. 8. ¿Y cuántos tengo maíz? 3. 3. Por lo tanto, ¿cuál es la fracción que corresponde del total del terreno al maíz? 3 octavos. 3 octavos. ¿Te das cuenta? Ahora, Sí. ¿a cuántos metros cuadrados equivale? ¿Cuánto equivalía cada uno? 10. 10. ¿Y si son 3? 10 metros cuadrados cada uno. ¿Y si son 3? 30. 30. Ahí está. Ahora, 30. fíjate que esta parte que dice acá, ¿qué parte del total de terreno está plantada con maíz? Nosotros lo hicimos con el dibujito, ¿no es cierto? Sí. Ahora, después, en tu cuaderno, verifica multiplicando simplemente, mira, 1/2 por 3 cuartos y ve qué pasa. ¿Ya? 1/2 por 3 cuartos. Ay. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los Ahí problemas entendí. de planteo, fíjense, en los problemas de planteo, cuando trabajamos con multiplicación, generalmente la palabra de o del representa una multiplicación. Entonces, lo que me está diciendo en simples palabras es que si yo multiplico que 1/2 del terreno multiplicado por 3 cuartos de lo que está sembrado, me debería dar el total. Dígame. Josefa. Ah, no, que me equivoqué. Ah, ya, Estaba bajando la mano. Ya. Entonces, y simplemente, por ejemplo, bueno, aquí estaría un poquito más... ¿Se acuerdan cómo calcular el área o no? Sí. Multiplicar alto por ancho. Ya, pues en este caso tendríamos largo por ancho, o viceversa, ¿no es cierto? Y ese resultado, ¿cuánto tiene que dar? Ese de ahí. ¿Sí? Este de acá, prefiero yo que lo dejemos pendiente, ¿ya? Porque así prefiero explicárselo yo. Cuando hagamos la retroalimentación, ¿ya? Este de así, acá por ejemplo, este lo pueden resolver inmediatamente, ¿ya? Es simplemente, si tenemos un televisor de 42 pulgadas y cada pulgada mide 2,54, ¿qué tendríamos? Ahí cómo se multiplicaba cuando había uno con decimales y el otro no. Ya, yo hago la multiplicación tal cual usted sabe, sin preocuparme de la coma. Cuando usted termina de hacer la multiplicación, se fija cuántos decimales en total tengo entre los dos números. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, entre 42 y 2,54, ¿cuántos números decimales tengo en total? Los dos de ahí nomás. 2. Entonces, me tengo que preocupar de que el resultado mantenga esos dos decimales. ¿Sí? Ahora, si hubiese sido, por ejemplo, acá un tercero,
que en el 42 hubiese sido 42, algo, ahí también me tengo que ocupar de que tengo estos dos, más este de acá hubiesen sido 3, por ejemplo, y ahí yo tengo que agregar 3 decimales. ¿Ya? Ah, ya. Ahí sí, ya. Ya. Gracias. Acá, bueno, tiene que usted simplemente ir haciendo la operación. ¿Cómo funciona esto? Menos 2 quintos lo divido por menos 3. Ahora, ¿qué pasa acá, por ejemplo? Fíjese que usted sabe que esto es una división, ¿no es cierto? Y la división se tiene que dar vuelta, ¿sí o no? Entonces, si la tengo... ¿Cuál? ¿Cómo? Acá, fíjese, estamos acá en la 7. Profe, con el paréntesis me enredo. Es que lo que pasa es que por lo general, como está un número negativo acá, por eso es el paréntesis, pero el paréntesis no tiene ninguna otra connotación más allá que eso. Para tomar el signo. Fíjese que tengo todo esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo tengo que dividir por menos 3, ¿no es cierto? Pero el problema es que lo tengo que invertir. Pero usted se va a acordar automáticamente de que esto yo le puedo agregar un 1. 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto que está Ajá. acá, que sería menos 2 quintos dividido, ¿no es cierto?, en menos 3. En estricto rigor eso de ahí, como esto acá es un 1, ¿no es cierto?, sería menos 2 quintos multiplicado por eso ahí, ¿no es cierto? Entonces, hago la operación, no puedo simplificar nada. Menos 2 por 1, me queda menos 2. Y 5 por menos 3, eso es menos 15. Menos 15. ¿Pero qué pasa con los signos? Es Denle positivo porque comida al negativo con perrito. negativo. Quedan positivos, ¿no? Exactamente, porque como esto, la fracción en sí está representando también una división, cuando yo divido dos cosas que tienen el mismo signo, ¿no es cierto?, siempre va a quedar Ya, positivo. positivo. Ya sea más o menos, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, esta fracción en realidad Después es para la otra flecha tengo que seguir con el resultado, ¿cierto? exactamente. Como aquí me he dado, por ejemplo, 2 quinceavos, ¿qué hago después? A ese 2 quinceavos, bueno, le sumo el 1. Después de ese resultado, ¿qué hago? Ah, Bueno, le divido acá el 2,2. Pero el 2,2 que tengo que hacer antes de dividirlo, transformarlo en fracción. Y para terminar, lo ya, multiplico ahí. por menos 1. ¿Sí? Lo Mm, mismo para la secuencia de abajo. ya. No se canse, Benjamín. Esto es como lo que estábamos haciendo delante, que la operación, ¿no es cierto? Trabajamos esos dos, los resultados, ¿no es cierto? Después los restamos y acá tenemos el resultado final. ¿Sí? Aquí, ojo, que después me están pidiendo cuál es el valor que le dio en cada uno de los cuadritos. ¿Cómo, ¿Ya? profe? Que Me no olvidó cómo se entendí. hizo. Acá, resolvemos esa suma. Nos va a dar A. Entonces, acá anoto el valor de A. Resuelvo esa suma. Me da el valor de B. Por lo tanto, acá tengo el valor de B. Y después resuelvo la resta entre A y B y me da el valor de C. Ya. Ya, lo mismo para la del lado. Y acá, Ah, ya. esto no Ahí. no se los voy a exigir, ¿ya? Pero sí me gustaría ver si alguno lo puede hacer, lo intenten, no es nada de otro mundo, es simplemente tal como antes trabajábamos con números enteros, pero ahora con fracciones. Entonces tenemos que ver la prioridad de los paréntesis. Tengo que resolver primero esa resta, y la fracción que me dé como resultado, la multiplico con esta de acá. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la letra B, ¿qué es lo primero que tiene que resolver usted? El 5 La sexto y multiplicación. Siempre 7. manda la multiplicación. Ah, ¿verdad? Entonces multiplica esos dos y después suma las tres fracciones que le va a quedar. Con Acá, izquierda a derecha. acá es más sencillo porque está todo separado por paréntesis. Resuelvo ese paréntesis, y aquí me va a dar un resultado, ¿no es cierto? Y ese resultado se lo divido al resultado que me dé acá. Lo mismo pasa acá.
un paréntesis, resuelvo paréntesis, otro paréntesis, lo resuelvo. ¿Ahí Y en eso después, se puede transformar las cuatro fracciones? ¿esto? Sí. Sí, se puede transformar a fracción, sin ningún problema. Si usted quiere, lo puede... Ojo, que después, por ejemplo, si después hacemos algún tipo de evaluación, recuerde que yo no le voy a exigir el resultado en decimal o fracción, porque estamos trabajando con números racionales. Por lo tanto, si usted responde con una fracción o responde con un decimal, me está respondiendo con número racional, por lo tanto, va a estar correcto de cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Como les dije en clase, a gusto del consumidor. Ah, Y bueno, y en este último ejercicio, aquí usted tiene que simplemente fijarse en el tema de las medidas. Dice: un edificio fue diseñado de tal manera que los pisos que están en la plataforma subterránea, como se muestra en la imagen, ¿no es cierto? Acá está el subterráneo. La extensión por debajo del suelo, o sea, este pedacito, equivale a 1/5 de la altura del edificio. Y antes un ratito le dije, ¿qué significa esto? Ese D. En matemática, ese D, cuando estoy trabajando, ¿no es cierto?, me representa una multiplicación. Por lo tanto, ¿qué tendría que multiplicar yo? Bueno, me dicen que es 1/5 de la altura. ¿Cuál es la altura del edificio? Esa que está ahí. 42. Entonces, ¿qué tendría que hacer 42 yo? metros. Tendría que simplemente multiplicar un se me había quinto olvidado. Por... por 42. ¿Sí? Y ahí voy a obtener, ¿no es cierto?, cuál es 42. la altura de eso de ahí. Porque creo que no hay nada. ¿No es cierto? Ahí voy a poder calcular esa altura. Resolviendo eso, ¿no es No cierto? entiendo, profe, no escucho, no entiendo nada. Fíjate que cuando me dicen acá, fíjate acá, esa parte de ahí, Ah, dice, la extensión del suelo por debajo del suelo, o sea, el subterráneo, esto que está bajito, ¿no es cierto?, equivale a 1/5 de la altura del edificio. Equivale a 1/5 de, ahí está la operación multiplicación, ¿no es cierto? Eso que está ahí es la operación, ¿sí? Entonces equivale a 1/5 me representa multiplicación, altura del Ah, edificio. ¿Cuál es la altura del edificio? Los 42. 42 metros, ¿sí? Entonces, es como 6/5 el edificio completo con subterráneo, ¿no? Perdón, ¿cómo? Es como 6/5 el edificio completo con subterráneo. No, pues no podría ser 6/5. No, no, pero en total. O son, o es solamente una parte. No, aquí nos estamos fijando solamente en el subterráneo. Entonces, si yo hago esta operación, por ejemplo, me va a quedar 42 partido en 5, ¿no es cierto? Porque acá recuerda que aquí yo puedo completar con el 1 y simplemente multiplico, ¿sí? Ahora, ¿me servirá dejarlo así? No, porque la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es ¿cuántos pisos tiene el edificio? ¿Sí? Entonces, fíjese, ya sé que esto mide, la altura es 42 y ya sé que la altura del subterráneo, ¿cuánto es? 42 dividido en 5. Ahora, usted ese 42 quinto lo resuelve y va a quedar con la altura de esto. Si eso se lo dejo a usted. Entonces te dice, cada piso del subterráneo mide 2,8. Entonces tengo que ver cuántas veces me cae el 2,8 en esto que está acá. no entendí, profe, no entiendo. No entiendo, ¿Dónde, profe. dónde Javier? Ahora poco lo entendí. A ver, ¿estamos claros acá hasta la operación? ¿Hasta esto? ¿Hasta ahí estamos claros o no? No entiendo lo que No. dicen. No, me perdí. En realidad. Ya, lo vamos a repetir. Vamos a repetir. ¿Pero me escuchas, Javier? Sí, pero que se escucha así muy cortado. Ya. Como medio cortadito. Vamos a repetir. ¿Ya? Dice, un edificio fue diseñado de tal manera
que algunos pisos están en la Ya. planta subterránea, ¿no es cierto? Tenemos el edificio completo acá y tenemos la parte subterránea, que es esta parte azul que estoy marcando de ahí, ¿no es cierto? Sí. Todo esto que está acá es la parte subterránea. Como se muestra en la imagen. La extensión por debajo del suelo, ¿sí?, equivale a 1/5 de la altura del edificio. Imagínate que tú la altura del edificio la divides en 5 partes iguales. Imagínate que este es lo que representa la altura del edificio. Entonces la divido en 1, 2, 3, 4, 5. Imagínate que todas son partes iguales, ¿no es cierto? Este es el dibujito que me representa toda la altura. ¿Sí o Sí. no? Y me están pidiendo que lo que equivale al subterráneo es solamente una parte de esto. ¿Sí? A ver. Javier. Murió. No se escucha. Parece. Oye, guerra. Pobrecito Guerra. ¿Se escucha, no? Guerra. Guerra. Lo perdimos. Lo perdemos. Ya. Espérate por WhatsApp. En guerra se fue. ¿Se fue? Sí, se salió. Capaz. Sí, se han salido varios. Sí, Capaz que sí. Ya. Bueno, termino igual para los que estén. Entonces, fíjese que esto representa, Ya, es ya. 1/5 de esto, que esto representa, ¿cuánto? 42. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, Sí. ¿qué hago con este 42? Lo divido, ahí si, volvió Javier. si este Dividido en 42 cinco. lo divido en 5, me va a dar cuánto equivale esto de acá. ¿Sí? Que es lo que sería el subterráneo. ¿Sí? Entonces, ya, a ver, resolvámonos. ¿Cuánto es 42 dividido en 5? Eh, 8,4. ¿Seguro? Sí. Sí, Sí. Yo diría que es creo. Sí, 8,4. 8,4, ¿no es cierto? Si no me crees, sáquelo. Sí. Sí. 4. Ya. Entonces, fíjate. Sí. Javier, ¿volviste o no? Sí, volvió. bien. Un milagro. Guerra. Guerra, repórtate. Ya, bueno. Entonces, tenemos que el subterráneo, ¿no es cierto? Son 8,4. Que mi veo mal en internet. Sí. Algo cachamos. Justo el viernes. Tenemos 8,4, ¿no es cierto? Y nos dicen, cada piso del subterráneo son 2,8 metros. Por lo Ya. tanto, tendríamos que ver cuántas veces cabe el 2,8 3 veces, ¿no? Digo exactamente. 4. Este. 3. 8,4. El 2,8 cae exactamente 3 veces en el 8,4, por lo tanto aquí ya tenemos 3 pisos, ¿cierto? Entonces es 3 por 5, ¿no? ¿Ah? Entonces 3 por 5. ¿Por qué 3 por 5? Porque son 5 partes iguales. No. Pero esto es solamente la del subterráneo. Porque fíjate que el subterráneo equivale, el subterráneo es 1/5 del... No estoy diciendo que tengo el piso, tengo los 42 metros y de esos 42 metros 8,4 es el subterráneo. No, estoy diciendo que Ah, ya, tengo ya, los ya. 42 metros y además tengo los 8,4 metros del subterráneo. Eso le preguntaba antes, que al final el edificio completo con subterráneo incluido son 6/5. Claro, sí. Si lo vemos como una fracción, ¿no es cierto? Serían 5 partes iguales más esta parte que tenemos del... Ya, sí. Yo pensé que te referías a otra cosa. Entonces, pero sí está bien. Entonces, ¿qué nos quería ver? De aquí sacamos 3. Y para dejarlo algo a ustedes, ¿usted qué va a tener que hacer? Bueno, estos 42 metros
me dice que la altura del resto de los pisos, o sea, del edificio completo, son 3,5. O sea, a ver, ¿cuántas veces cae el 3,5 en el 42? Y ahí voy a sacar el otro total de pisos y lo sumo con los 3 del subterráneo y tengo el total. Ah, Ah, ya. Ok. ¿Ya? ¿Cómo es la segunda parte, profe? ¿Cómo es la segunda parte para sacarlo de arriba? Lo de arriba, ¿no es cierto? Me dice que cada piso del edificio son 3,5. ¿No es Sí. cierto? Por lo tanto, como son 3,5, tengo que ver cuántas veces cae el 3,5 en el 42. Y ahí tengo que dividirlo, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se dividía con decimales? Ya. Fíjate que sería 42 dividido en 3,5, ¿no es cierto? es lo mismo, pero no. Ya. Aquí el que manda siempre es el divisor. En este caso, el 3,5. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amplificar, ¿no es cierto? Por múltiplo de 10. ¿Qué quiere decir eso? Voy a correr la coma. ¿Ya? Ay, Entonces, Muy para bien. correr la coma, ¿no es cierto? El que manda siempre es el divisor, el que te digo acá. En este caso, el 3,5. Si yo corro la coma acá a un espacio, para que me quede un número entero, ¿no es cierto? En este caso 35, si la corro una vez acá, fíjese que acá imaginariamente está la coma ahí, ¿no es cierto? Mm, Entonces la corro también un espacio, ¿y con qué relleno? un cero. Con un un 0. cero. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 420 dividido en 35. Ah, Sí. Ah, ya, ahí entendí, sí. ¿Ya?